estamos ya en nuestra última sesión de esta primera fase de seminario que hemos armado, que por aquí vemos justamente nuestra imagen. El seminario que hemos llamado El Café, del campo a la taza, situación y perspectivas en México, que bueno, ustedes han estado participando muy activamente en esto. Tenemos nuestra última sesión que pues nos distinguen hoy con su presencia pues dos personalidades en realidad del medio académico y del medio cafetalero, pues como son la doctora Blanca Rubio, que comenzará con su exposición hablando sobre las transformaciones del sector agroalimentario, y después el licenciado Fernando Celis, que nos hablará específicamente sobre las transformaciones del sector cafetalero. Hay que decir que la doctora Blanca Rubio, que hace algún tiempo fue profesora investigadora justamente aquí en la FES Acatlán, ahora trabaja para el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Tiene una currículum de larga experiencia, de muchas distinciones. Entre ellas ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, fue directora de la revista de la misma asociación, la ALACRU. Entre sus obras principales tiene libros, concretamente libro que se titula Resistencia campesina y explotación rural en México, explotados y excluidos los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Además, coordinando con otras investigadoras, reestructuración productiva y comercialización y reorganización de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina, globalización y desarrollo rural en América Latina, coordinadora del libro El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, coordinadora del libro Formas de explotación y reproducción de la economía campesina en el campo ecuatoriano, 1994-2006, y muy recientemente con la doctora Aragonés, coordinando el libro Nuevas causas de la migración en México en el contexto de la globalización, tendencias y perspectivas a inicios del nuevo siglo. Y sobre sus artículos, bueno, pues también son importantes, y prefiero pues darle la palabra ya de manera directa a la doctora Blanca, pedirle al mismo tiempo una disculpa por las condiciones que tenemos ahora en la FES Acatlán y por la manera en la que hemos podido resolver esta problemática, y agradeciendo de su presencia en este seminario. Entonces, bueno, pues por aquí ahora comenzamos. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, y pues una disculpa de nuevo por las condiciones que se nos presentan ahora. Bueno, yo quiero agradecer la invitación que se me hizo para venir, aunque es un tema cafetalero. Yo lo que voy a hacer es una exposición general acerca de las transformaciones que están ocurriendo en la agricultura mundial y en la agricultura latinoamericana, un poco con la idea de pues ubicar ahí después la problemática del café, que lo va a hacer Fernando Celis. Entonces yo le he llamado a esta ponencia Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. El objetivo pues es analizar estas transformaciones ocurridas en el ámbito agroalimentario mundial, y analizar este modelo, lo que llamamos un nuevo modelo de soberanía alimentaria que está emergiendo en América Latina. Bueno, lo que nosotros pretendemos demostrar cuando se ve la crisis y todos los sectores que están quebrando, y el sector financiero, el sector productivo, el sector automotriz, yo me preguntaba, las crisis normalmente son oportunidades históricas para las clases subalternas porque se debilita el poder. O sea, en esta etapa está debilitado el poder económico de Estados Unidos, y está debilitado el poder de capital financiero especulativo, y está debilitado el poder de ciertos capitales que han comandado el capitalismo. Entonces, por eso en las crisis se presentan oportunidades para reposicionamientos de las clases subalternas. Pero en el caso agroalimentario, lo que observamos es que no solo no se debilita el poder de las grandes transnacionales, sino que se fortalece.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que...? Entonces, por eso aquí lo que planteamos es que no existe una crisis productiva en el ámbito agroalimentario, sino un proceso de reestructuración y a la vez este nuevo modelo de soberanía alimentaria que está surgiendo. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que en la agricultura mundial y en el sector agroalimentario mundial no hay una crisis productiva, o sea, no hay caída de la tasa de ganancia, no hay quiebras. Me refiero a los grandes empresarios y a las grandes transnacionales, sino que por el contrario está ocurriendo ya un proceso de reestructuración, como si ya estuviéramos viendo la salida de la crisis y ya pudiéramos ver, ya se empieza a perfilar cuáles son los cambios o cómo este sector va a salir de la crisis y cómo se va a configurar. Es lo que queremos, digamos, pretendemos demostrar en esta ponencia. Entonces, la forma como lo voy a exponer, primero voy a hablar brevemente de la crisis capitalista mundial, luego la crisis alimentaria, después este proceso de reestructuración que les estoy mencionando, y después este paradigma de la soberanía alimentaria en América Latina y al final unas conclusiones. Entonces, bueno, nosotros entendemos la crisis capitalista actual primero como una etapa de transición, digamos, de una fase de acumulación hacia otra fase de acumulación, y en donde planteamos que lo que se ha agotado son tres procesos esenciales: la hegemonía de Estados Unidos, por un lado, el régimen de acumulación neoliberal y el dominio del capital financiero sobre el productivo. Hablamos de que hay una segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos. Para que una potencia, ¿vieron ustedes cuando Inglaterra era la potencia mundial? Tardó mucho tiempo en que dejara de serlo. Son procesos muy largos de fractura y de rompimiento para que una potencia sea sustituida por otra. Estados Unidos ya inició su primera crisis de hegemonía en los años 70, cuando se volvió deudor neto de Japón y fue rebasado en términos de tecnología a nivel mundial, porque ustedes saben que en esta etapa del neoliberalismo es la etapa del toyotismo, o sea, son las armadoras de carros con su nueva tecnología las que van marcando las fases tecnológicas del capitalismo. Fue primero el Taylorismo, luego fue el Fordismo comandado por la Ford y luego ahora es el toyotismo. Ya no es una empresa capitalista norteamericana la que abre una nueva etapa tecnológica mundial en los años 80, ya era una empresa japonesa. Entonces, la primera crisis de hegemonía de Estados Unidos ocurre en los años 70, pero eso no implica que deje de ser totalmente hegemónico. Dejó de ser el único país capitalista, digamos, dominante, y entraron otros polos, entró el polo asiático y el polo europeo, pero siguió siendo la primera potencia mundial. Ahorita estamos en una segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos, donde pierde el liderazgo tecnológico en la informática y en la electrónica, y pierde, y se vuelve deudor, pero ahora de China, y pierde nuevamente su poder económico. Sigue siendo la primera potencia militar, pero económica y políticamente declina. Y eso es, como yo decía, este es un, digamos, ¿cuál es el corazón de esta crisis capitalista que estamos enfrentando? Por un lado, una crisis de hegemonía, la segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos. Por otro lado, el régimen de acumulación neoliberal que está declinando por las mismas contradicciones que tiene, o sea, es un régimen de acumulación que ya no es viable. Y la tercera cuestión importante es que el capital financiero que dominó durante todo el modelo neoliberal, extrayendo valor del capital productivo y siendo un sector parasitario, porque no invierte las ganancias que obtiene productivamente, sino que las maneja en términos especulativos, y eso genera un sector parasitario que chupa valor de los demás sectores y genera procesos de desempleo, etc. Entonces, como ustedes vieron en esta crisis, el sector financiero también entró en crisis. Entonces, este dominio, lo que está en juego ahorita, es si se logra impulsar un nuevo régimen de acumulación que no esté dominado por el capital financiero. Y por eso se están oyendo tantas voces neokeynesianas en el sentido de que el sector productivo vuelva a ser el dominante y no haya un sector parasitario como el